what you're all about. I got wasted learning how to let it out. I can't take it. Kiss me with the lips of doubt. Please don't fake it, fake it, fake it. Hola mis queridísimos suscriptores, aquí les traigo la cuarta parte de qué hubiera pasado si Goku caía en Danmachi. Y chicos, si quieren que les salude pídanmelo en los comentarios, y chicos, no se olviden de dejarnos también tu mejor comentario. Y comencemos. Goku había activado una vez más el Ultra Instinto. Estia y Bell dijeron que de paso a Goku tiene una mirada aterradora y también desprende un calor intenso. Hit dice no es posible. Hit estaba temblando porque Goku en ese estado era el único que le podía dar pelea a Jiren. Hit dijo no me importa. Hit iba a lanzar una bola de energía a Goku. Pero en ese segundo, Goku aparece delante de él mirándolo fijamente y así empieza la pelea. Hit trataba de darle un golpe a Goku pero no lograba darle. Hit empieza a gritar diciendo no me derrotarás, y así aumentando su poder descomunalmente. Y Hit hace salto del tiempo con toda su velocidad, pero Goku lo esquiva como nada. Goku serio va a atacar a Hit dándole múltiples golpes. Hit herido dice no es posible. Hit dice es muy arriesgado esta técnica. Hit empieza a quitar a toda la gente del mundo todo su poder. El dios Apolo dijo brinden su energía hacia Hit para que mate a ese Son Goku. Todas las personas del mundo empezaron a debilitarse y Bell se sentía débil. Estia igual. Hit diciendo ahora sí que empiece el verdadero combate. Y así Goku se pone en pose de pelea yendo a atacar Hit. Hit logra darle un golpe a Goku mandándolo a volar. Goku dijo su poder aumentó desconsiderablemente. Y así Goku y Hit estaban parejos y Goku golpea a Hit sacándole saliva y Goku aprovecha y le lanza una meada. Hit lo recibe de relleno, Goku, pero en ese momento aparece Hit diciendo perdóname Son Goku. Y así Hit atravesando el cuerpo de Goku. Bell se despierta igual que Estia. Bell y Estia ven que Goku había sido atravesado por una mano. Estia y Bell dicen Goku. Estia llorando porque Goku estaba muriendo poco a poco. Bell llorando y enojado va a atacar a Hit, pero Hit de un golpe deja muy herido a Bell. Goku sangrando se levanta diciendo todavía no me rindo, y así Hit sin pasión va a atacar a Goku sacándole demasiada sangre. Y Hit utiliza su ataque más fuerte, dándole a Goku en sus puntos débiles. Goku sangrando cae derrotado. Hit se recuerda que debía eliminar todo el pueblo junto con Bell y Estia. Hit carga una energía capaz de destruir el planeta. Estia usa su poder divino para detener Hit antes de que destruya la ciudad. Estia va intentando darle un golpe a Hit, pero Hit no tuvo compasión y Hit le lanza una bola de energía dejándola a Estia muy herida. Hit otra vez carga su bola de energía lanzándola a la ciudad y Estia y Bell se abrazan diciendo siempre estaremos juntos. Y Estia le dice lo ama. Bell igualmente le dice que la ama y hay una explosión se produce, pero en la explosión, Goku se para y cierra sus ojos. Y Goku recordando todo lo que él ha pasado, Goku dice tengo que proteger cueste lo que cueste, y una explosión se produce, y ahí empieza a temblar demasiado fuerte. Estia y Bell se levantan dije no estamos muertos, y Hit dice ¿qué pasa? Y la bola de energía desaparece, y detrás de Hit aparece Goku.
todo el cuerpo de Goku estaba blanco. Estia y Bell dicen mira Goku está vivo. Bell dijo todo su cuerpo está blanco. Y Goku lentamente se acerca a Hit. Hit va a golpear a Goku, pero Goku lo esquiva y en ese momento Goku sin moverse le da muchos golpes a Hit. Y ahí Goku domina el ultra instinto teniendo una apariencia aterradora. Hit dijo ¿qué es eso? Hit dijo es la primera vez que veo a Son Goku así. Hit dice ni en el torneo lo vi así. Y Hit dice no me importa y va a atacar a Goku. Pero Goku esquiva sus golpes con facilidad. Goku va a atacar a Hit dándole demasiados golpes. Hit no podía esquivar sus golpes. Hit dice no me vencerás. Goku de un fuerte golpe manda a volar a Hit. Hit herido ataca a Bell y a Estia. Estia y Bell estaban a punto de la muerte. Goku mira que Bell y Estia estaban sangrando mucho y tenía muy breves heridas. Goku dice ¿cómo te atreves? Y Goku empieza a gritar haciendo temblar los universos junto con las dimensiones. El poder de Goku se sentiría en todas las dimensiones y universos. La tierra estaba temblando descomunalmente. Apolo temblando dijo que ese poder es demasiado fuerte y así Apolo se desmaya. Igual todos los dioses y todas las personas del planeta Tierra dijeron que es el fin del mundo. Hasta los monstruos estaban temblando. Y dice no es posible. Y seguía temblando todo. Todas las rocas y rayos lo envolvían a Goku y los mares estaban temblando brutalmente creando tsunamis y Goku seguía gritando en el universo 7. Todos los dioses estaban temblando por un poder gigantesco capaz de sobrepasar la fuerza de los ángeles de los dioses estaban temblando porque era un poder que seguía sobrepasando sus poderes. Todos los amigos de Goku estaban temblando por ese poder. Bills le dice a Whis, Bills dice de quién es ese poder tan monstruoso. Whis ve igual que todos los ángeles. Goku de un fuerte grito alcanzaría un poder demasiado fuerte. Goku se había transformado en el ultra instinto salvaje. Los ojos de Goku serían un plateado con rojo. La apariencia de Goku sería que su aura sería roja con blanco. Bills le dice que vayamos ahí de inmediato. Whis dice no podemos, es una dimensión imposible de entrar. Whis dice me tomará un año para entrar a esa dimensión. Bills le dijo que se apurara. Goku mira con odio a Hit. Hit temblando lo mira a Goku. Goku dice pagarás lo que has hecho. Goku a una velocidad que ningún ángel ni dioses pudieran ver. Hit había recibido miles de golpes. Hit cae sangrando. Goku lo mira y sin pasión lo sigue golpeando. Hit sin moverse le dice a Goku perdón, pero los ojos de Goku se harían más rojos. Goku dice muere lanzándole una mea a Hit, pero en ese momento Goku escupiría sangre y todos los huesos de Goku estarían muy dañados y Goku se desmayaría igual que Hit. Estia herida va a recoger a Goku y Estia deja ahí tirado a Hit. Unos días después Estia y Bell estarían curados, pero Goku no despertaba. Estia le dice que hay una planta que tal vez pueda recuperar a Goku. Bell le dice dónde. Estia dice que está en lo profundo de las cuevas pasando por varios monstruos. Bell va con sus compañeros y así logran obtener la flor y Estia lo derrite y le da a Goku. Goku después de unas horas despierta con un poco de dolor. Goku dice que me pasó. Estia le dice todo lo que había pasado. Pero a Goku le empezaría a doler la cabeza recordando esa fase. Goku recuerda que su mismo poder lo controló y casi mata a Hit. Goku sale a la calle y ve tirado a Hit en el suelo todavía. Goku le dice que porque no lo ayudaron. Estia molesta le dice a Goku que Hit fue el que casi los mata. Goku recuerda y dice sí. Goku dice pero si lo ayudamos él me dirá quién lo mandó. Bell y Estia aceptan y dejan a Hit en reposo en cambio. Estia había organizado una junta, pero ella se sorprendería lo que lleve. Los amigos de Bell y Estia le dicen a Bell que mire. Bell mira y dice que y empieza a leer dicen 200 millones. Y Bell se desmaya, y los amigos dijeron con razón se desmayó, y así había una fiesta, en la casa de Estia y Bell. Hit había despertado diciendo ¿dónde estoy? Goku le dice y bien me vas a decir quién te envió. Y Hit a ver a Goku empieza a temblar porque recordó como Goku lo humilló y Hit le pide disculpa a Bell y a Estia porque los había atacado. Goku lo disculpa y dice quién fue el que lo envió. Hit empieza a contar que fue Apolo el quien lo envió. Goku molesta dice con que fue él. Estia dijo ese desgraciado. Bell dijo que justamente esta noche habrá una fiesta. Goku y los demás estaban listos para la fiesta, y ahí el dios Apolo finge no tenerle miedo a Goku. Pero en ese momento se abre la puerta y Goku se acerca a Apolo diciéndole desgraciado, y así Goku dándole un golpe a Apolo. Apolo dijo que te pasa mortal y Goku se vuelve a acercar diciendo que él fue el que envió a Hit para matarlo. Apolo dice no sé de qué me estás hablando, y ahí aparece Hit diciéndole si fuiste tú. Apolo le dice traidor. Goku dice déjanos en paz. Pero Apolo les hace una apuesta. Apolo le dice a Goku que habrá una guerra, la última para cerrar este trato. Apolo le dice si pierdes me llevaré a Bell y mataré a todas esas personas. Apolo dijo pero si ganas nunca más te molestaremos y te dejaremos en paz. Goku acepta diciendo si no cumples pagarás todo lo que has hecho, y
así Goku serio se va con los demás. Al día siguiente todos los amigos de Bell y Estia y Goku y Hit estaban listos para la pelea, pero en ese momento Goku se da cuenta que le espía una persona. Goku se teletransporta detrás de esa persona y esa persona era la diosa Freya diciendo ¿cómo llegaste aquí? Y Freya empieza a coquetear a Goku pero Goku no se dejaba y Freya besa a Goku y Goku la empuja diciendo ¿qué te pasa? Freya le dice no te gusto, Goku le responde que es un hombre casado y tiene hijos, Freya dice que pero te ves como de 20 años. Goku le dice no vuelvas a acercarte a mí y así Goku se va y Freya dice ya serás mío algún día. Y Goku se va diciendo que pesada esa persona y así todos los guerreros y amigos de Goku entran a la pelea y todos dice que ganaremos esta batalla. ¿Qué pasará? Goku y sus amigos podrán vencer al equipo de Apolo, eso lo veremos en el siguiente capítulo. Buenos chicos, hasta aquí llegó el video. Si quieres la quinta parte no te olvides de suscribirte y darle a la campanita. Hasta la próxima mis queridísimos suscriptores.